Génesis capítulo 15, versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Padre, gracias. Gracias por este ejemplo maravilloso, Señor, de este hombre que le creyó a usted. Y aun cuando no veía aún la bendición, siguió creyendo y creyó más y más. Y usted aceptó su fe. Usted se agradó de la fe de Abraham. Gracias, Señor. Ayúdanos a nosotros a aprender a depender de usted, a tener paciencia, no cambiar nuestra mirada, no quitarla de Jesucristo, sino mantenernos firmes, Señor, en su camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que, bueno, así está nombrado esta meditación. ¿Te atreves a decir a Dios lo que piensas y sientes? Hermanos, muchas veces a nosotros, bueno, estamos acostumbrados a decir al Señor las mismas palabras cada vez, ¿verdad? Señor, gracias, Señor, ayúdame con mi enfermedad, Señor, ayúdame con la comida, ayúdame con mi hijo, con mi hija, y lo mismo todas las veces. Está bien, ¿verdad? Eso son plegarias, ¿verdad? Son plegarias, ¿verdad? Que repetimos y repetimos siempre. Pero cuando hablamos de orar, no son tanto plegarias, hermanos, sino es una plática con el Señor. Y fíjense que hoy vamos a ver estos primeros 8 versículos del capítulo 15 de Génesis, que es una plática que Abraham sostuvo con el Señor. Y el Señor le contestó. El Señor, es decir, platicaban, ¿verdad? Como dos personas que están platicando. Uno pregunta, el otro contesta, ¿verdad? Los dos razonan, y en fin, es una plática. Eso es orar. Este ejemplo que vamos a ver hoy, este es una forma de orar. Lo demás son plegarias, hermano. Repite lo mismo, ¿verdad? Cada vez. Está bien. Si Dios espera que también nosotros esperemos la respuesta de Él. Pero cuando hay un problema serio como el que vamos a ver hoy, que tenía Abraham, un anhelo, un deseo que él tenía, este es el método. Lo que aquí vemos es platicar con Dios, platicar con el Señor. Y vamos a comenzar para que el tiempo no se nos agote. Vamos a ir, hermanos, siempre en el capítulo 15, pero en el versículo 1. En el versículo 1, y comienza de esta manera el capítulo 15, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿De cuáles cosas? Porque dice después de estas cosas. ¿De cuáles cosas está hablando acá, hermanos? Bueno, yo le voy a mencionar algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo: ven que te voy a llevar a la tierra prometida. Abraham salió, preparó, ¿verdad? Vimos hace varios viernes, ¿verdad? Que yo me imagino, esto no está en la Biblia, pero yo me imagino, hermanos, que si tenía 3 camellos, preparó los tanantes, ¿verdad? Los bultos, los puso ahí. Si tenía una tienda de acampar, pues la dobló y la preparó y la subió a los camellos. Y total de que preparó todo eso. Quizá tenía un negocio y lo dejó allá, quizá lo vendió para lograr dinero, ¿verdad? Entonces esa es una de las cosas que habla aquí. Después de estas cosas, esa es una. Salió de Ur. Luego, quien iba liderando esa caravana era el papá de Abraham, era Taré, ¿verdad? Porque Taré era el jefe de la familia y él el que iba al frente, porque él fue el que salió y llevó a sus hijos. Llegaron a Aram y ahí permanecieron, ahí se acomodaron, ¿verdad? Y yo me imagino, siempre esto no está en la Biblia, pero yo me imagino, hermanos, que como allá en Josué 24:3 dice que Abraham y el hijo y el hermano de Abraham, que Taré y el hermano de Abraham, que era Nacor, ellos eran idólatras. Y yo me imagino, hermanos, que cuando salieron de Ur llevaban sus figuritas, porque en esos días ellos cada uno en su maleta llevaban la figurita, ¿verdad? La figurita de los ídolos. Y allá en Aram adoraban ahí. Y allí estaban Taré y Nacor, ¿verdad? El hermano de Abraham. Murieron los dos. Y cuando ellos murieron, Dios volvió a llamar a Abraham. Y yo me imagino, hermanos, que es como cuando nosotros, ¿verdad? El primer llamado es cuando el Señor nos saca del mundo, ¿verdad? Nos dice: hey, venite. Y nosotros
le hemos leído, que decimos, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador, reconozco que soy pecador, y decimos una oración, y comenzamos, cuando lo hacemos de veras, ¿verdad?, con arrepentimiento, comenzamos a cambiar, y poco a poco, y vamos caminando, pero todavía vamos aprendiendo de la Biblia, constantemente. Para algunos, yo les he contado que a mí me tomó 10 años, hermanos. 10 años, más o menos, un poquito más o un poquito menos, más o menos, ahí 10 años, entrarle al Evangelio. O sea que yo hice la oración y todavía un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y yo lo que quería es que mis hijos fueran al culto y que mi esposa fuera al culto y que yo, que el trabajo y que las movidas y todo, hermano, un pie en la iglesia y otro en la calle. 10 años y no salía. No. Hasta que una vez, de verdad dije, no, hombre, sé que tengo tantos problemas. La Biblia, yo he escuchado predicaciones y la Biblia lo dice, que mis problemas es porque yo estoy desobedeciendo. Y comencé a entender la palabra obedecer y empezar a meterme ahí. La cosa comenzó a cambiar. Entonces, eso es como, y ya les he contado, ¿verdad?, que hubo un día en que yo estaba sentado, siempre nos sentábamos adelante con mi esposa, nos sentábamos en la primera fila, en la segunda, lo más la tercera fila, y una vez un pastor, no me acuerdo, era un invitado, comenzó a hablar de Israel, y bueno, llegó a un punto en que dijo, y a usted le llama, y a usted le llama, y a usted, y me señaló a mí, y yo lo tomé, y dije, me dijo a mí, y pasé como una semana, quizás más de una semana con eso en mi mente, rebotando, ¿verdad?, que el Señor me había llamado, porque te llama, y me dijo, y a varios, pero a mí me señaló, y yo sentí la carga. Entonces, ese yo lo veo como el segundo llamado. El primero fue cuando hice la oración y comencé a ir a la iglesia y a estudiar la Biblia así de a poquito, y que iba al culto, que los domingos que sí, que los viernes que no, y así. Pero cuando me dijo eso, hasta entré al colegio de teología, hermanos. Entré al colegio de teología, hice el intento, no me funcionó por el trabajo, los horarios no me daban, total que me salí. Pero estaba eso en mí, y volví a ingresar posterior como a los 3 años al colegio de teología, y tampoco me funcionó, y en el 2011 entré, y ahí sí. Pero estaba eso, el llamado. Entonces yo veo que cuando el Señor llamó, le dijo a Abraham, cuando estaba en Aram, lo volvió a llamar, y le dijo lo que está en Génesis 12:1, deja tu tierra y tu parentela, y te llevaré a un lugar de leche y miel. Aquí estamos viendo eso porque dice después de estas cosas, y de esas cosas estamos hablando. Luego salió Abraham y llegó a Canaán, hermano, pero había una hambruna ahí, no había alimento, total de que yo imagino que Sara le habrá dicho, mira, aquí no, allá nos hubiéramos quedado quizás, pero aquí no nos vamos a morir de hambre, así es que vámonos. Y Abraham buscó Egipto, ¿verdad?, porque ahí había comida, había alimento. Acuérdense que ahí está el río Nilo, ¿verdad? Y el río Nilo siempre, aunque en otros lugares no hay agua, pero ahí el río Nilo siempre había, en total de que había que comer, y se fueron. Y ya conocimos que allá en Egipto dijeron que eran hermanos, y era cierto, eran medios hermanos. Y el faraón fue avisado por Dios, y sacaron a Abraham de Egipto, pero el faraón le dijo, mira, si me hubieras dicho que era tu esposa, porque mira, Dios me avisó de que no tocara a tu esposa, y total que váyanse de aquí, váyanse. Salieron, ¿verdad? Aquí dice, después de esas cosas, o sea, a eso me refiero, o a eso se refiere el versículo acá, esas cosas que Abraham había vivido, esa protección de Dios que le dio en Egipto a su matrimonio, para que no mataran a Abraham, y que no tomaran a Sara a Sarai, en ese momento llamaba Sarai, como mujer del faraón, ¿verdad? Luego, cuando salieron, pues la Biblia dice que salieron, que tenían mucho dinero, total de que se habían agrandado los ganados de Lot y de Abraham, y total que discutían los pastores, y dijeron, bueno, a Lot, si vos te vas para la izquierda, yo me voy a ir para la derecha. Total que Lot levantó sus ojos, dice en el capítulo 13, y vio la llanura del Jordán, y decidió irse por ahí. Yo imagino que igual Sara le habrá dicho a Abraham, mira, ¿y cómo se te ocurre? Si nosotros éramos somos mayores y podíamos haber decidido primero, y le dijiste a Lot que decidiera. Total que él agarró lo mejor a los ojos humanos, ¿verdad? Pero vimos más adelante que la misma Biblia dice que en Sodoma los hombres eran pecadores en gran manera contra Dios. Total que Lot, es cierto, era verdecito, pero cayó en el problema. Y Dios se le apareció a
a Abraham y le dijo, mira, como se había quedado esperando siempre en Dios, entonces mira al norte, mira al sur, al oriente y al occidente, todo lo que ves, todo eso es tuyo y de tu descendencia, te lo voy a dar. Porque confió y esperó, no tomó la decisión, sino que Dios le dijo, levanta tus ojos y mira al norte, mira al sur. Dios le dio la instrucción y a él le dio todo eso. Son de esas cosas que dice aquí, ¿ve? Después de estas cosas, ¿verdad? Entonces, todo ese tiempo que pasó, bueno, Lot fue apresado, ¿se acuerdan, verdad? Que llegaron 5 reyes y atacaron a otros 4 reyes y total que había una batalla y los 5 reyes ganaron la batalla y se llevaron todo lo que había en Sodoma, incluido Lot y su familia y toda su riqueza, se la llevaron. De manera que Abraham fue a rescatarlo, ¿verdad? Y venció a esos ejércitos, porque cada tribu, cada rey tenía su ejército y los venció Abraham con 318 hombres, dice acá en el capítulo 14 de Génesis, 318 hombres. De manera, hermanos, que esas son todas esas cosas que habla aquí. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hermanos, imagínense todos los problemas que usted y yo hemos pasado en nuestra vida. Cada uno tiene una historia, ¿verdad? No son iguales. Pareciera que son iguales, pero no son iguales, ¿verdad? Unos por aquí, otros por allá en San Salvador, en el caso mío, y algunos que estuvieron en la guerra, otros que estuvieron en el ejército, en total de que bien diferentes cada historia. Y seguramente de esas cantidad de años, la mayoría de años la vivimos en el mundo, hermanos. La vivimos en el mundo, buscando los caprichos nuestros, los caprichos de yo quiero mujeres, yo quiero hombres, yo quiero guaro, yo quiero droga, y cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo. Andábamos, como dice Romanos, ¿verdad? Perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. Imagínense, destituidos. ¿Qué es alguien destituido? Alguien que no tiene el privilegio de estar allí. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice acá que vino esa palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y Dios le estaba diciendo tratando de animar a Abraham. Pero el versículo 2, mire lo que dice. Lo voy a poner aquí, dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno, Eleazar. Ahí se puso a platicar con Dios, Abraham, porque Dios lo estaba animando y le dijo, mira, yo te voy a respaldar. Yo he dicho que si no te apartas de mí, voy a estar contigo hasta el final de los tiempos. Y Abraham le dijo, está bien, Señor, está bien. Pero ¿y de qué me sirve si no tengo hijo? Pues acuérdense que Saraí era estéril, no podía tener hijos. Es como nosotros, hermanos, que tenemos los problemas ahí en la casa y tenemos problemas y le decimos al Señor, Señor, tu palabra dice que me va a bendecir y que voy a prosperar, que Jesús vino a dar vida y que esa vida es abundante. Pero ¿y estos problemas que tengo aquí? ¿Y quién me va a ayudar? ¿Quién me va a sacar de este lío? De esta deuda, de este problema con mi hijo, con mi hija, de esta enfermedad. ¿Y quién me va a sacar de eso? ¿Dónde está la bendición? Platicando Abraham con el Señor. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eleazar. O sea, el más cercano, el que iba a heredar era el mayordomo, el sirviente. Un empleado de Abraham. Respetuosamente, Abraham se lo dijo al Señor. Eso debemos hacer usted y yo, hermano. Decir al Señor, Señor, yo sé que la Biblia me habla de bendición y todo, pero en la casa tengo este problema y no sé resolverlo. Vea lo que en el versículo 3 dice. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Platicando. Aquí no hay un reclamo, sino que simplemente diciéndole lo que Abraham sentía en su corazón.
Usted también y yo también podemos hacerlo, hermanos. Hoy en la noche decirle, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en la Biblia, yo creo Juan 3:16, yo creo que Juan 15:7, que si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Señor, yo creo Mateo 6:33, que si yo busco el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. Señor, yo lo creo, pero tengo estos problemas y no los puedo resolver. Entonces, así estaba Abraham. Mira que no me han dado prole. Saraí era estéril aún. Versículo 4. Luego le contestó Dios, dice, acuérdense, es una conversación, ¿verdad? Es una conversación. Yo le digo a Abraham, le decía a Dios, y Dios le contesta. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. O sea, este no va a ser tu heredero, sino un hijo tuyo será el que te ha de heredar. Dios le estaba diciendo ahí, contestándole. Dios no lo regañó a Abraham porque le estaba sacando lo que Abraham sentía en su corazón, sino que le dijo, mira, es que no te va a heredar el Eleazar, que se llamaba el mayordomo. No va a ser él, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Hermanos, si usted y yo le planteamos, le presentamos a Dios nuestro sentir, lo que sentimos en nuestro corazón, si a Él le presentamos allí en ese lugar secreto donde nos reunimos con Él y le decimos, Señor, yo te creo, Señor, pero estos problemas, ¿y cómo los resuelvo? No sé. Él le va a contestar, así como Dios contestó a Abraham. Le va a contestar. Él le va a decir cómo es que se va a resolver ese asunto. Versículo 4. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. No solamente estaba platicando ahí con él, sino que Dios, imagínense, yo así lo veo, hermanos, Dios quiso convencer a Abraham para decirle, mira, es que sí vas a tener herederos, sí vas a tener descendencia, sí vas a tener hijos, y va a ser tan inmensa la cantidad como las estrellas que hay en los cielos, que no se pueden contar, hermanos. Y aún a esta fecha no se sabe cuántas estrellas hay en los cielos, en el universo, no se sabe. Nadie lo sabe, nadie. Los científicos andan ahí dando números, pero solo hablan de millones, pero no saben con exactitud porque cada vez descubren más estrellas. Así le habló Dios a Abraham. Y mire qué bonito en el versículo 6, el versículo con el que comenzamos. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios, Abraham, una vez más. Y aquí me quiero referir, hermanos, que muchas veces nosotros tenemos como una fe en algo, ¿verdad? Tenemos un problema y no se resuelve todavía, una enfermedad, digamos, una enfermedad, el riñón, el estómago, el hígado, un problema, cualquier problema, el dolor de cabeza que no se quita, lo que sea, los huesos, un problema. Y ahí está el problema. Pero viene Dios y le dice, mira, es que sí va, ese otro caso que con tu hijo se va a resolver. Sí, Señor, pero yo quiero que resuelva lo de mi hijo, pero también que me sane a mí. También. Y así estaba Abraham, hermano, porque Abraham, además de que había salido y no sabía cuál era el futuro de él, tenía ese otro problema, que no tenía hijos. Y Dios le dijo, mira, es que toda esta tierra te la voy a dar. Sí, pero ¿y mi hijo? También vas a tener un hijo. Y Abraham le creyó también a esa otra promesa, porque era una segunda promesa, también se la creyó, le creyó a Dios. Y dice aquí, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y en la traducción lenguaje actual, este versículo yo lo leí, y lo que leí, hermanos, es que a Dios le agradó que Abraham creyera en esta otra promesa. Así que, mis hermanos, usted igual puede agradarle a Dios. Acuérdense lo que leímos hace varias semanas, que es imposible sin fe agradar a Dios. Sin fe es imposible, hermanos, agradar a Dios. De manera que si usted quiere agradarle a Dios y que Dios en realidad le ayude y me ayude a mí, lo que tenemos que hacer es creerle a Él, creerle. De eso se trata esta enseñanza de esta noche. En el versículo 7, Génesis 15:7 dice, y le dijo, yo soy Jehová,
que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredad esta tierra. Esa es la primera promesa. Y Abraham le respondió, Señor Jehová, en versículo 8, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Platicando con el Señor. Si usted se da cuenta, eso es orar. Platicar con Dios, hermanos. Platicar con Dios no es comenzar a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, hermanos, no. Solo repetir sin pensar, no. Orar con Dios es platicar, es preguntarle. Hermano, la fe no decir a todo amén sin saber o sin comprender, hermanos, no es de sabios. Usted pregúntele al Señor, dígale, Señor, mira, ¿y cómo voy a resolver si no tengo dinero? ¿Cómo voy a comprar esa medicina si no estoy trabajando? ¿Y cómo voy a tener una casa si de dónde pues? Pregúntele al Señor. Y Él le va a dar respuesta. Él le va a dar respuesta a usted. Y a mí también, si yo le pregunto a Él de esa forma. Hermanos, y Dios es real, hermano, es real. Él responde. Dios responde. Si yo, en algún momento, hermano, vamos a ir, yo algunas veces platico con mi esposa y caemos en el razonamiento que cuando comenzamos a venir aquí, hermanos, yo no tenía trabajo. No tenía trabajo y comenzamos a venir. Yo me acuerdo que estábamos recién saliendo de, bueno, en realidad comencé antes de la cuarentena, ¿verdad? Por el COVID-19. Desde ahí yo no tenía trabajo y todavía no había terminado teología. Estaba en el proceso de graduación, de ordenación como pastor, ¿verdad? Y sin dinero, sin trabajo, hermanos. Sin trabajo, si yo me sentía apenado el día de la graduación, de verdad, porque ni un centavo en la bolsa. No había nada. Y mire, estos 6 años, casi 5 años y medio, el Señor lo ha sostenido. Y ahora, hasta trabajo hay. Bueno, aquí hay mucho. Y también allá tengo un trabajo para generar ese dinero. Dios lo ha ido proveyendo. Igual con usted, hermano. Si mire, lo que tenemos que hacer es obedecerle a Dios. Mire, la vez pasada estuvimos hablando de qué era el pecado, ¿verdad? El pecado era errar al blanco, dijimos, ¿verdad? Errar, que si yo tiro una flecha y no doy en el punto rojo, en el centro de donde debo apuntar, errar en el blanco es fallar, es pecar. Pero de una manera general, hermano, la vida suya, si usted no da en el blanco con su vida, estoy hablando de su vida, no solamente de un pecado, sino de su vida. Si Dios le dijo a usted, vas a ir y vas a ir a predicar a Nueva Trinidad, y usted, mejor le voy a poner el ejemplo de Jonás. Jonás en un principio erró, se equivocó, porque el Señor dijo, ve a Nínive. Ese era el blanco de él, ese era el destino de Jonás. Pero Jonás dijo, no, yo no quiero ir ahí. ¿Cómo le voy a ir a predicar a esos sirios? Porque Nínive es la capital de Siria. A esos sirios, tanto daño que nos han hecho. Y mataron a mujeres y niños israelitas y nos han masacrado. ¿Cómo le voy a ir a predicar que se salven? No, hay que se mueran. Y se fue para Tarsis. Erró en el blanco. Eso es errar en el blanco. Si Dios a usted le dice, hace esto en tu vida, y usted no lo hace y hace otra cosa, eso es errar en el blanco. Eso es pecar, porque nos alejamos del propósito de Dios. Entonces, cuando en ese problema que usted tiene, cuando usted va en oración a Él, dígale, Señor, yo quiero resolver este problema, yo anhelo que se resuelva ese problema de mi hijo, esa borrachera, ese problema del matrimonio de mi hijo, de mi hija, ese problema, esta mi hija que anda para arriba y para abajo con uno y con otro. Señor, yo no quiero eso para mi hija. Póngaselo a Dios, dígaselo. Pero escuche, porque Abraham aquí le escuchó a Dios y luego le contestó y luego le habló Dios y Abraham le volvió a contestar. No sea como muchos de nosotros, ¿verdad? De que le decimos a Dios, Señor, yo tengo este problema, yo me levanto y me voy a ver televisión. No, hermano, eso no. Espere la respuesta de Dios. Espérela. Y se va a dar cuenta que Dios contesta. Dios contesta toda oración.
Y nunca Dios le va a reprochar nada, hermano, porque mire, Dios ya sabe que usted y yo fallamos, ya lo sabe. Él ya sabe que somos pecadores, ya lo sabe. Él ya sabe que hemos prometido y no hemos cumplido, Él ya lo sabe. Es lo que espera, el anhelo de Dios, así me lo imagino, así como muchos de nosotros tenemos el anhelo de que tengamos una mejor vida cada día. El anhelo de Dios es que usted y yo le obedezcamos. Es el anhelo de Dios, eso es lo que Él espera. Es algo que Él desea que usted y yo andemos en el camino derecho, que es Jesús. Y que nos equivocamos, es cierto, hermano, nos desviamos y nos vamos por la vereda. Este es el camino derecho, pues vamos aquí por la vereda, ¿verdad? Nos vamos por el callejón. Y cuando volvemos al Señor, le decimos, Señor, perdóneme otra vez, perdóneme, Señor. Y volvemos al camino. Eso es lo que Él quiere. Pero mantengámonos ahí, enrutados al blanco, al destino, al propósito de nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí. Así como de Abraham, que hemos leído que Abraham, mire, a mí me sorprende cómo le obedecía a Dios, cómo le creía a Dios y hacía lo que Dios le pedía. Abraham, por eso, es llamado el padre de la fe. Porque Él nos demuestra cómo es la fe, que Él, a pesar de los problemas, a pesar de lo que decía la gente, Abraham le obedecía a Dios. Y predicaba. Imagínense que los 318 hombres que formó para ir a rescatar, que reunió para ir a rescatar a Lot, los reunió porque Abraham a ellos les predicaba y por eso fueron con él. Obedecía a Dios, proclamaba el plan de Dios. Quería que las demás personas conocieran de Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. Que nosotros seamos esa boca que lleva el mensaje a otras personas, a nuestro hijo, a nuestra nieto, al vecino, al amigo, al familiar. Eso es lo que a Dios le agrada. Que nosotros seamos, andemos propagando el plan de salvación. Eso hacía Abraham. Y por eso, como hablábamos hoy con mi esposa, ¿verdad? Hablando de este tema, que cada vez que uno va leyendo la Biblia, hermanos, es que alimenta el alma y da ánimos. Si uno está desanimado al escuchar la Biblia en un audio, en un celular, o leerla directamente, hermano, el alma se reanima y vuelve a confiar en Dios. Por eso es lo importante de leer la Biblia, de escuchar la Biblia. Si usted no lo puede leer, escuche el audio de la Biblia. Ahí hoy es tan fácil. Escúchelo. Génesis, Éxodo, Isaías, Jeremías, el Evangelio de Juan, Hechos de los Apóstoles. Escuche. Y su alma se va a alimentar. Y va a volver a creerle a Dios. Porque no hay otra manera, hermanos. Andando en el mundo no pensamos en la Biblia, nunca. Andando en el mundo allá, la Biblia dice que el mundo y Dios no congenian. Son dos. Es como el agua y el aceite. No sé si usted ha visto el agua y el aceite, ¿verdad? No se unen. Están ahí en el mismo vaso, pero se separan. Así es Dios con el mundo. No se mezclan. Padre, gracias por este maravilloso ejemplo. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios.
Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.